Bendiciones. Muchas veces, hemos oído hablar del reino de Dios y del reino de Satanás. Incluso hemos oído hablar de guerra espiritual. Para entender bien qué significa esta guerra en el plan de Dios para nosotros, tenemos que comprender que Dios tiene un plan para nosotros. El enviar a su Hijo no fue un capricho, una casualidad. Pablo nos dice muy claramente que Dios tiene un plan. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1, 7 al 10. El plan de Dios en Cristo es establecer su reino en toda la creación, no solo en nosotros, sino también en las fuerzas espirituales buenas y malas del universo. El plan de Dios es poner orden y poner su reino sobre todo lo que ha creado. El plan de Satanás es impedir el plan de Dios o al menos, atrasarlo lo más posible. Esta es la guerra espiritual. El maligno existe y ha hecho guerra desde el principio. Empieza tentando a Eva y al desobedecer con la caída de Adán, perdimos lo que era el plan de Dios para nosotros. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y le prometió a su pueblo un Salvador, para concedernos que libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Lucas 1, 74 y 75. Jesús vino en obediencia y humildad, derramó su sangre en una cruz y dice San Pablo en Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La guerra está ganada, pero las batallas siguen, pues el diablo hará todo lo posible para que no estemos unidos a Cristo y para que no hagamos nuestra su victoria. Hermanos, estamos como en un juego de fútbol sin espectadores. Estamos en un equipo o en el otro. No hay campo para espectadores. Tenemos que tener esto muy claro. No hay espectadores. Todo es luchar. O sea que, aunque Dios, en Cristo, ya ha vencido a Satanás en la cruz, Satanás sigue peleando contra el pueblo de Dios en todos los frentes. Algo así sucede en la guerra espiritual. Satanás se dice a sí mismo: perdí la guerra, pero esta batalla la gano yo. Vemos que el maligno va a estar bombardeando nuestras mentes, por ejemplo con acusaciones en contra de nosotros mismos para meternos inseguridad, culpabilidad, depresiones. Para bajarnos el aprecio de nosotros mismos. Con solo desalentarnos, ya debilita nuestra confianza en Dios y debilita también nuestras relaciones con seres queridos. Desalentados, no estamos bajo la influencia de Dios. Desalentados, somos susceptibles a más ataques. Entonces las familias cristianas, que tratan de seguir el plan de Dios en sus vidas, van a ser atacadas. La unidad, la paz, el amor, el servicio son cosas que hay que destruir, según el maligno. Por eso vemos en el mundo guerras, hambre, violencia, ambiciones. Se ama el dinero más que la rectitud. La búsqueda de placer es interminable y las familias se deshacen más y más. Dios no nos ha dejado solos y desamparados. En 2 de Corintios 10, 3 leemos: pues aunque vivimos en la carne no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Tenemos armas que son capaces de arrasar fortalezas. En Mateo 16, 18. El Señor dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En otras palabras, la Biblia nos llama a una lucha activa y a tomar conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Si estamos indiferentes, no andamos por el camino correcto. La carta a los Efesios es la primera que Pablo escribe desde su prisión en Roma. Es una exhortación profunda de cómo vivir una cultura cristiana. Nos habla del plan de Dios para con nosotros. Nos pide que no vivamos como los que nos rodean, que seamos diferentes.
Nos exhorta a construir la familia, a vivir en paz, a fortalecernos en el Señor. Nos dice que necesitamos ser fuertes y que necesitamos unidad. Al final, como vemos en Efesios 6, 10 al 18, habla del combate espiritual. Tomad las armas de Dios, nos dice, y menciona 7 piezas. Ceñid vuestra cintura con la verdad. Las vestiduras estarán ceñidas, por lo tanto no obstaculizarán nuestros movimientos cuando estemos involucrados en guerrillas rápidas y urgentes. También con la cintura ceñida se sostiene todo el resto de la armadura. Lo primero es ser honestos. Digamos las cosas como son. Veámonos tal como somos. Ira es ira, no es justa indignación. Dios no empezará a tratar con nosotros en ese asunto hasta que no lleguemos al punto de la verdad. Aquí entra el aceptar responsabilidad. Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran, deben adorarlo en espíritu y verdad. Juan 8, 32. Si se mantienen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad sobre nosotros mismos es el comienzo de un cambio, de una conversión. La verdad nos libera de toda influencia ajena a Dios. Revestíos de la justicia como coraza. La coraza va sobre el corazón, hay que proteger el corazón. Primera de Tesalonicenses 5, 8. Pero nosotros, que somos del día, luz, verdad, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor. El hombre justo, el hombre nuevo es protegido. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Calzad los pies con el celo por el Evangelio de la paz. Calzar los pies es estar preparados, conocer las Escrituras. También tener paz en nuestros corazones para dársela a otros. Romanos 10, 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz. Embrazando siempre el escudo de la fe, para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. El escudo de la fe cubre el cuerpo, cubre toda área de la vida. Habacuc 2, 4. El justo por su fe vivirá. ¿Qué cosa es fe? Dice Pablo en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El justo por su fe vivirá. ¿Qué significa vivir? Todos los aspectos de tu vida. Espiritual, física, mental, emocional, material y todas tus actividades. Respirar, pensar, hablar, comer, trabajar, etc. Todas las actividades del justo deben ser motivadas y controladas por la fe. El yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, la mente. La fe está en el corazón, la esperanza está en la mente. El cristiano debe ser optimista y debe ser hombre de esperanza. Si te hieren la cabeza, es grave. Si no esperas la salvación, no haces nada. Con todas estas armas estás protegido por todos lados, menos por detrás. Le toca a tus hermanos protegerte las espaldas, como en los ejércitos. Aún así lo mejor es no darle la espalda al maligno. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva. La palabra de Dios hay que conocerla para hablarla. Hay que saber qué dice la palabra. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, Él respondió con la palabra a las tentaciones del maligno. La palabra tiene poder. Es la espada del Espíritu. Revestidos de estas armas de Dios, estamos listos para luchar, pero siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Un cristiano sin oración no es cristiano. Es una de las maneras de apartar tiempo solo para el Señor, y esta acción acrecentará también mi amor y mi conocimiento de Dios. Si yo quiero saber más de Él, leeré su palabra. Y si sé más de Él, se lo diré. Nunca nos alejemos del conocimiento y la certeza de que la oración es oída y tiene poder. Lo que tiene más poder es la palabra, el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. Me despido y, que el Señor los bendiga ricamente, Leutequiel.